Seguimos adelante con el Gas Day, este evento pensado para sumergirnos y conocer en detalle la agenda de gas. Ustedes escucharon en el primer panel los distintos desafíos que ofrece el sector, cómo sumar más producción al mercado, cómo encontrar nuevas demandas para desarrollar justamente las reservas de Vaca Muerta y, por qué no, también de otras cuencas, pensar proyectos de exportación a Chile, reforzar y potenciar ese esquema, explorar la posibilidad de ir a Brasil eventualmente si es que las condiciones comerciales están dadas y eventualmente poder avanzar con un proyecto de gas natural licuado, de LNG, aprovechando también un poco lo que es el contexto de precios muy altos de la energía por la situación bélica en Ucrania, por la invasión de ese país. Así que vamos a seguir trabajando sobre este esquema. En este panel vamos a hablar con Mariano Agostino. Mariano es el vicepresidente comercial de Wintershall. Santiago Patrón es el director de gas, petróleo y midstream de Pampa Energía. Y Adrián Burni, que es el gerente comercial de Plus Petrol. En primer lugar, como siempre, gracias por la predisposición por participar. Mariano, para arrancar y seguir un poco con los temas que yo hacía en la introducción. Cuando vos ves que el Plan Gas está pensado inicialmente en un periodo 2020-2024 y estamos transitando la mitad de ese periodo temporal, ¿cómo imaginás una extensión hacia adelante? ¿Cómo sigue para adelante ese programa de estímulo? Entendiendo que fue un instrumento exitoso en la medida que logró sumar producción, que permitió generar también o mejorar la exportación de gas hacia Chile. ¿Cómo imaginas que se debería extender esa herramienta para adelante? Bueno, hay que pensarlo. Bueno, primero que nada, Nicolás, gracias por la invitación a participar de este foro. Gracias a los colegas por estar ahí también. La continuidad del Plan Gas, coincido con vos en que el Plan Gas fue muy exitoso en generar resultados, en ordenar la industria también. El Plan Gas volvió a traer los contratos a la industria y a contractualizar y a poner una relación comercial normal a las demandas. Como decís vos, hay una parte del Plan Gas que termina en el 2024, hay otra parte que termina en el 2028. Una de las alternativas sería hacer converger esas dos etapas, la del offshore y la del onshore. Pero también creo que el Plan Gas nos deja una buena base para ir pensando en otras cosas, como buscar soluciones más de mercado, no tan centralizadas, más competitivas. Obviamente requieren muchísima discusión, muchísimo debate, muchísimo equilibrio, pero creo que hay elementos fundamentales que hay que rescatar del Plan Gas, que es la competencia en los productores, que hemos tenido que hacer nuestras ofertas, los incentivos correctos, porque, como dijiste, la exportación fue uno de los incentivos más apetitosos para los productores para bajar el precio a la demanda local. Y en la medida que eso se siga cumpliendo, nos va a dejar una buena base en el 2024 como para poder seguir pensando en cuestiones de extender esta experiencia, ¿no? Sí. A ver, te pido una precisión antes de abrir el juego a Adrián y a Santiago. Cuando vos decías una posibilidad es empalmar el 2024, que es el plazo en el que expira buena parte de los proyectos en tierra, onshore, para llamarlo de alguna manera, con el 2028, que es ese capítulo especial para el offshore y demás. Ustedes son integrantes del consorcio que opera en Cuenca Marina Austral y tienen el proyecto Fénix, que es un proyecto que se habló bastante, muy complejo, requiere mucha inversión y obviamente en un contexto particular como tiene la Argentina hoy en términos macroeconómicos no es sencillo. ¿Podés hacer alguna mención sobre en qué estado se encuentra ese proyecto? ¿Cuáles son las perspectivas que tenés para adelante? El proyecto se encuentra dando los pasos necesarios para hacer finalmente llegar a una decisión de inversión. Cada una de las compañías individualmente está haciendo ese proceso internamente. Sí. Puedo comentar sobre la nuestra que estamos avanzando. Hemos pedido las
las extensiones de las concesiones se han otorgado. Y bueno, se está tratando de alinear las tres compañías en llegar al mismo punto de la Final Investment Decision, que debería suceder en algún momento próximo, digamos. Perfecto. Santiago, en el caso de ustedes, de Pampa me refiero, tienen un foco muy grande en Cuenca Neuquina, tienen una mirada integral sobre esa cuenca. No vamos a hablar, en este caso, sobre energía, pero naturalmente buscan siempre sinergias entre la generación y el aprovechamiento de gas natural. Y uno ve que el comportamiento, la producción de la empresa fue una de las que más respondió al plan gas. ¿Qué balance hace de estos primeros 2 años del plan GASAR, digo? O sea, porque tuvimos varios programas de estímulo anteriormente. Y también ustedes que tienen foco en Cuenca Neuquina, Mariano también tiene, si se quiere, es una empresa que está en la cuenca, no como operador, pero digo, Wintershall, ustedes sí son operadores y han logrado generar exportaciones de gas hacia Chile en forma firme, en forma permanente. ¿Qué perspectivas tenés para adelante y qué análisis haces del escenario? Bueno, Nicolás, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Y, a ver, desde el punto de vista de Pampa, obviamente el análisis del plan gas en sí es muy positivo. Este plan permite de alguna forma, digamos, la contractualización básicamente, digamos, de tu producción permite, por un lado, tener previsibilidad y poder hacer inversiones en forma eficiente. Digamos, claramente, y lo más interesante, digamos, un poco de todo lo que es el gas no convencional es que necesitas inversiones permanentes, o sea, es un flujo permanente de inversiones para poder tener el gas, primero para poder extraer y después para mantener esa producción a lo largo del tiempo. Haber tenido el plan gas nos permitió tener previsibilidad por 4 años, esto termina en el 2024, y nos permitió hacer un salto importante en la producción gracias a esta previsión o esta previsibilidad. Sí. Claramente también nosotros tuvimos un as que fue el proyecto Mangrullo que tiene Taicas, eso nos permitió aumentar la producción rápidamente. A futuro lo que estamos viendo y creemos muy importante, digamos, para acompañar el aumento de la capacidad del gasoducto de Tratayén Saliqueló, entendemos que debería venir de la mano también de otro plan gas, digamos, que permita aumentar esta producción o permita tener el gas para poder llegar a la demanda a través de esta nueva capacidad. Pero también a la vez entendemos que debería venir de la mano de una ampliación de los plazos del plan gas actual, porque si no, no se puede pensar en un crecimiento. Claro. Dado que va a terminar en el 2024, el gasoducto va a quedar un año, digamos, desde que esté el gasoducto hasta que termine el plan gas, así que es necesario que el gobierno ya empiece a pensar en extender estos plazos para poder replicar, digamos, esto que fue bastante exitoso. Cuando se realizó las subastas realizadas hasta ahora dentro del plan GASAR, se aplicó un precio tope a ese esquema. El llenado, para decirlo de alguna manera, del gasoducto Tratayén-Saliqueló, de alguna manera incorpora el desafío de tener que producir gas para un gasoducto que, al menos inicialmente, va a estar operativo 5, 6, 7 meses en el año, pero en la parte de verano probablemente no, porque no hay demanda para poder traccionar la utilización de ese activo. Eso lo que supone indirectamente es que va a haber que generar precios competitivos que permitan desarrollar pozos o perforar pozos que estén activos no los 365 días del año, sino una buena cantidad de días menos. ¿Cómo crees que debería encauzarse la discusión entre la articulación público-privado para entender esa realidad que es distinta a lo que se hizo hasta ahora? Sí, bueno, claramente, ahí obviamente queda todavía un poco hay que ver cuál va a ser la necesidad de esta nueva ampliación, si va a haber una parte que sea, flat todo el año y una parte que sea seguramente estacional. Claramente, si estás hablando de una producción que va a ser estacional,
va a necesitar un precio más alto que una producción constante todo el año. Y ahí habrá que ver y discutir con el gobierno cuál puede llegar a ser un precio aceptable para la demanda y aceptable también para las productoras para que puedan invertir en esta nueva producción. Sí. Claramente tiene que ser un precio más alto que si es una producción constante todo el año. Es interesante. Adrián, creo que no nos conocemos. En primer lugar, saludarte y agradecerte la participación del Gas Day. Pluspetrol tiene una particularidad, si se quiere, en lo que es el desarrollo de Vaca Muerta, que es que opera el desarrollo de La Calera, que es una de las áreas que tiene más gas asociado, es decir, produce petróleo, pero con muy buen nivel de gas asociado, y eso, si se quiere, le da rasgos distintivos a ustedes como operador. Cuando vos tenés que proyectar el desarrollo de gas de la compañía para los próximos 3, 5 años, justamente me imagino a partir de ese activo, si bien ustedes operan otras áreas convencionales y demás, tienen ese activo que es muy interesante y que la empresa viene llevando adelante inversiones para poder evacuarlo y tratarlo. Preguntarte un poco en detalle qué visión tienen hacia adelante en cuanto al desarrollo de gas natural. Nosotros tenemos una visión optimista en el sentido de que vemos que existen importantes movimientos para poder mejorar lo que es la infraestructura en Argentina a fin de poder, digamos, satisfacer las necesidades que se están dando, se van a dar, digamos, sobre todo por sustitución de oferta, digamos, ¿no? Si hoy Argentina tiene una importación gigante del LNG, de líquidos para generación, o sea que hay una oportunidad enorme, ni que hablar Bolivia, que sabemos todos que vienen de cada vez un volumen menor, decadencia, digamos. Entonces, el acompañamiento de la infraestructura es vital para esto, ¿no? Confiamos en que eso va a ser una realidad y creo que es indiscutible, y en ese sentido, digamos, Pluspetrol acompaña y va a acompañar, digamos, el desafío. Lo que vos comentaste, Nicolás, respecto de que es cierto, Pluspetrol tiene una particularidad y que sus gases son gases asociados con líquidos. Entonces el beneficio en general, digamos, incluso beneficio país es doble, porque tenés generación de condensados exportables o para el mercado local, y tenés generación de gas asociado para el mercado local o exportables, en la medida que los incentivos en el plan gas futuro sigan siendo como los del actual, los que mencionó Mariano en relación a las exportaciones, ¿no? Así que esa es nuestra visión, es decir, nosotros tenemos optimismo en ese sentido, ¿no? ¿Podés dar un mayor grado de detalle sobre, por ahí, porque digo, porque el área de La Calera es un área que si bien se conoce, la industria conoce el potencial de esa área, por ahí el gran público todavía no lo tiene incorporado como un activo que va a dar que hablar seguramente en los próximos años. ¿Podés dar algún detalle sobre cuáles son los proyectos inmediatos, o sea, qué tipo de planes tienen en esa área? Sí, nosotros tenemos hoy un proyecto en ejecución donde el crecimiento de La Calera pasa a duplicar, digamos, su producción de 5 a 10 millones de metros cúbicos día. Y como dijimos, conlleva también el acompañamiento de líquidos, de condensados. Estimamos que este proyecto se tiene que estar dando para fines del año que viene, con lo cual también, digamos, sería una muy buena oportunidad para lo que también acabó de mencionar Santiago, en cuanto a las necesidades de gas adicional que puede haber para el tramo 1 del gasoducto Néstor Kirchner, ¿no? En la medida que podamos estar a tiempo, o el gasoducto esté a tiempo con los proyectos de Pluspetrol o viceversa, digamos, ¿no? Eso, digamos, como un gran resumen de lo que es el proyecto La Calera que vos mencionaste. Pensando que en el tramo 1 de la ampliación del gasoducto Néstor Kirchner se pensaba en 11 millones, o se piensa en 11 millones de metros cúbicos, luego cuando se incorpore la estancia de compresión seguramente va a aumentar gradualmente hasta llegar a esos, una vez que se complete la etapa 2, a eso llegar a esos 40 millones de metros cúbicos días adicionales. Vos decís que podrían pasar de 5 a 10 millones, es decir, ustedes podrían incorporar una buena cantidad de volumen de gas. ¿Es correcto eso? Sí, son 5 millones incrementales de La Calera en su totalidad. Estimaciones que estamos haciendo nos permitirían
por lo menos hasta ahora, proyectar que ese gasoducto va a tener una demanda de 8 millones de su capacidad en primera instancia. Es cierto, digamos, ese es un número interesante, digamos, porque si la capacidad es de 11, estimamos que van a llenarse con 8, la calera va a tener 5 millones. Pero tiene que estar acompañado también de incentivos, porque, digamos, hoy el mercado local no toma más, no porque no haya demanda, sino por un problema de infraestructura, limitación en el transporte, básicamente. Entonces tiene que estar también acompañado esto de incentivos para poder, digamos, exportar los saldos excedentes en la medida que la infraestructura lógicamente lo permitan, digamos. Sobre todo hoy hacia Chile, digamos, que es la salida, digamos, que puede llegar a tener algún espacio eventualmente porque no, digamos, hay algunas obras adicionales sobre el gasoducto centro-oeste que también podrían quizás permitir esto, ¿no? Totalmente, todo lo que es La Mora y Tío Pugio y demás. Mariano, en su momento, cuando hacías tu introducción y hacías tu primera participación, vos decías, bueno, convendría también evaluar distintos instrumentos para descentralizar un poco lo que es el esquema Plan Gas, obviamente que van a requerir discusión y demás. ¿En qué tipo de esquema estabas pensando, digamos, cuando te referías a eso? Bueno, en principio, una de las cosas que podemos decir es que con las distribuidoras ya tenemos contratos. Entonces, en la medida que las distribuidoras puedan pasar los precios de Plan Gas a sus consumidores, tal vez esos contratos pueden extenderse sin necesidad de un marco más grande que eso. También está el tema de Camesa. Camesa hoy está centralizando toda la compra de combustible. No siempre fue así. Básicamente, uno de los grandes motivos que tiene hoy es porque también centraliza o canaliza los subsidios al sector eléctrico. En la medida que ello vaya convergiendo a un precio de pass-through que sean igual a los precios a los costos de generación, tal vez sean las mismas centrales las que puedan volver a contratar su transporte, su gas, entonces ahí sí tal vez pueda armarse un mercado de contratos, un mercado de spot bastante más interesante de esto, ¿no? Nuevamente, el Plan Gas satisfizo un problema que tenía esta industria, que era que los contratos prácticamente no existían, existían en menos del 20% de la demanda, el resto era un día a día que creo que no se da en ningún lugar del mundo, y que no se condice con el estado de madurez que tiene nuestra industria, que ya tiene más de 70 años de industria y de relevancia, con lo cual creo que se puede ir a un esquema adicional. Obviamente hay un montón de temas regulatorios que hay que mirar con cuidado cuando uno los tiende a desarmar, ¿no? Te hago una pregunta ahí bien conjuntural, digamos, porque el recobrar o reconstruir el mercado entre privados de gas natural sin la intermediación siempre del esquema del Estado, indudablemente es algo que se intentó hacer en algún momento y no es sencillo de hacer porque las distorsiones macroeconómicas te lo impiden. Hoy el nivel de subsidios en las tarifas es cerca del 70%, entonces cuando el Estado cubre un porcentaje tan alto del costo, se hace difícil pensar en contratos entre privados. Sí. ¿Vos crees que se pueden encontrar instrumentos que neutralicen esas distorsiones macroeconómicas que lamentablemente uno no está viendo que vayan a terminar, sino que probablemente van a seguir existiendo o incluso en algún punto podrían acentuarse? No, es evidente que estoy pensando en un contexto macroeconómico en donde la condición de borde fundamental de que el precio al consumidor va convergiendo a los costos de los sistemas. Si no, sí es necesario siempre tener un marco para el subsidio, si no, no hay manera de encontrarse. Estoy pensando más en una continuidad tal vez del acuerdo con el FMI, que en ese sentido traza una dirección. No necesariamente se van a poder cumplir todas las metas en ese sentido, pero sí marca una dirección. Entonces, en esa misma dirección también es posible buscar más soluciones de mercado a la industria. Interesante. Santiago, cuando uno piensa en esquemas de cómo
de cómo potenciar la exportación o el intercambio con Chile, que además te permite cubrir ese swing tan pronunciado que tiene la Argentina en la demanda, con demanda de invierno que puede llegar a los 170 o incluso más millones de metros cúbicos por día de gas natural, y en el verano cae a 120, 125, incluso menos en algunos días. ¿Cuál debería ser el esquema modular para decir, bueno, primero fortalezco exportaciones con Chile, cuánto espacio más hay de enviar gas a Chile, pensar también a un esquema como reemplazo Bolivia y eventualmente llegar a un punto final con una planta de licuefacción de LNG? ¿Crees que es viable, que es factible ese esquema y qué tipo de instancias deberíamos ir cubriendo para llegar a ese lugar? Por ahí es importante recalcar ahora que hoy, o para por lo menos el verano pasado, ya hubo exportaciones firmes, se llegó a 6 millones de metros cúbicos día. Este verano va a haber exportaciones también firmes de casi 10 millones y medio. Está viendo ahí la capacidad de transporte, pero es lo que se pretende llegar a 10 millones y medio. Lo cual es bastante importante porque nos permite de alguna manera bajar la estacionalidad que tenemos en cuanto a la producción. Nosotros el año pasado pudimos mantener los picos que llevamos el invierno del año pasado, y este año que volvimos a llegar a un pico, esta exportación nos permite mantener la producción estable todo el año. A futuro es importante, creemos nosotros que es importante buscar poder exportar todo el año, ¿no? Yo creo que una vez que esté el gasoducto y que se hayan hecho las obras por ahí de ampliación de la capacidad entre Tratayén y La Mora, se podría mantener los 10 millones en el invierno, porque no es un gas que no... Es una producción que no necesita transporte, entonces no compite contra el gas interno. Digamos, y capacidad para la producción, como seguramente venís escuchando, digamos, en estas charlas, la capacidad de producción del gas en Neuquén está, así que se podría pensar en llegar a exportar todo el año. Por otro lado, también es importante la ampliación que se está haciendo o que se va a hacer en el transporte, en el gasoducto, nos va a permitir abrir otros mercados, como puede ser el norte de Chile, que tiene una gran necesidad de gas, y también pensar un poco en Uruguay y Brasil, digamos, que también son mercados que necesitan, y de hecho a futuro cada vez van a necesitar más gas. Esos son mercados un poco más largos, hay que pensar un poco más en la infraestructura, hay que hacer infraestructura nueva, pero no hay que descartarlo, digo, y creo que es el primer mercado al que hay que apuntar, previo a después sí ya pensar en exportar GNL. Déjame hacer un doble clic en esto que decías sobre el tema de exportaciones firmes a Chile, para entenderlo bien y para que la audiencia lo entienda. Hay una lectura simplificada que uno podría decir, bueno, en la medida que tengas más capacidad de transporte desde Cuenca Neuquina, supongamos el tramo 1 del gasoducto Néstor Kirchner o del tramo 1 de la expansión del sistema troncal con el gasoducto Néstor Kirchner está operativo en algún momento del año que viene. Recién Ricardo Ferreiro decía que él cree que existen capacidades técnicas para poder llegar a junio del año que viene. Ojalá, la verdad que es un objetivo súper ambicioso y el Estado debería alinearse completamente para llegar a ese lugar. Pero supongamos que se llega el año que viene a tener esa infraestructura disponible. Sin embargo, vos decís que se puede seguir manteniendo exportaciones firmes a Chile, ya no como producción que no se puede inyectar en el sistema de transporte, sino como producción que se puede desarrollar porque no necesita capacidad de transporte, porque ya tenés capacidad de transporte hacia los centros de consumo domésticos, sino aprovechando los gasoductos de exportación, gasandes y demás que tenés ya construidos. ¿Cómo funcionaría ese esquema? No, a ver, hoy, de hecho, en este invierno se está exportando, si bien no firme, se está exportando interrumpible, porque hay capacidad, una vez que el gasoducto está topeado, como pasa en este invierno, Exacto. queda capacidad de exportación a Chile. Este invierno por ahí no se exportó firme porque digamos, todos los productores ahora están llegando como al límite, a los picos que tenían comprometidos para el plan gas, pero entendemos que la mayoría de los productores están
con posibilidades de seguir ampliando su capacidad. En el caso de Pampa es así. O sea, podríamos, a partir del invierno, aumentar nuestra capacidad también de producción, ya sea para el nuevo gasoducto o también para poder exportar a Chile. Y en este caso, o por lo menos hablando en el invierno, donde la demanda es más alta y necesitas llenar el gasoducto nuevo, o vamos a necesitar llenar el gasoducto nuevo, sigue habiendo capacidad de exportación, ¿no? Sigue habiendo capacidad de transporte para poder exportar también a Chile y no compite con el gasoducto nuevo. Para complementar un poco, Adrián, en ese plano, cuando uno piensa en el desarrollo del LNG, digamos, que es algo que por ahí los periodistas escribimos mucho en su momento, hace 4 o 5 años se escribió mucho sobre un proyecto de licuefacción del LNG, YPF en su momento le dio mucha visibilidad a ese proyecto, se llegó incluso a pensar en una ley, se discutió mediáticamente y públicamente de una ley, y después cuando pasa lo que pasa siempre cuando hay sobreexpectativas que no se concretan en la realidad, hay una especie de, si se quiere, de escepticismo, de mayor cuidado a la hora de hablar de eso, porque si, bueno, ya hablamos mucho del tema y no se concretó, volver a hablar del tema hasta que no haya señales concretas es complicado. Desde el punto de vista de Pluspetrol, ¿ustedes están viendo que existe una posibilidad concreta de construir una planta de licuefacción desde la Argentina, aprovechando por ahí el contexto internacional de precios altos y la necesidad de Europa de reemplazar a Rusia como proveedor? ¿O cómo lo están analizando? La idea de una planta de LNG, digamos, siempre es positiva en el sentido, digamos, porque tiene relación con una pregunta que vos hiciste antes de cómo haría Argentina para balancear el invierno y el verano y la fuerte estacionalidad. Entonces, el tener una planta de LNG, digamos, también ayuda a la solución de ese problema, ¿sí? Ahora, de todos son inversiones importantes, requieren muy largos plazos de proyecto. Como vos dijiste, no sé si una ley, pero requiere, digamos, una estabilidad de largo tiempo, de condiciones económicas, de modo tal de que el proyecto, digamos, tenga después su repago, ¿no? En ese sentido, que se pueda justificar. De todos modos, te digo que el LNG es un proyecto que suma, pero antes que, es como decir, en orden de prioridad para soluciones de problemas, también existen otras alternativas que pueden ser de más corto plazo, de más rápido implementamiento y de niveles de inversión también algo menores, ¿no? En ese sentido. Un poco esto que mencionó Santiago, con relación a las exportaciones a Chile, por ejemplo, digamos que podría ser una realidad con el NK construido, digamos, liberando un poco, aflojando el espacio en el centro-oeste, el gasoducto del centro-oeste, es una alternativa. Después, por supuesto, ya ampliar siguientes exportaciones, como se mencionaron a Brasil, ya bueno, ahí sí requieren inversiones también importantes. Pero volviendo al tema y al proyecto de energía, sumaría en ese sentido y en otros aspectos también a monetizar, digamos, todo el gran potencial de Vaca Muerta, porque, digamos, Vaca Muerta alcanza para el abastecimiento local, para exportar a Chile, exportar a Brasil, eventualmente llevar gas a Bolivia o a Brasil vía Bolivia con la reversión del TGN y te aguanta un proyecto de energía cómodamente, ¿sí? En ese sentido, ¿no? Cuando ustedes llevaron adelante el proyecto Camisea, era un proyecto súper complejo desde la morfología del lugar, o sea, atravesando selvas, la cordillera. Es un proyecto que se construyó en 2 años y realmente fue muchos actores involucrados, es decir, no debe haber sido para nada sencillo ese tipo de desarrollo. ¿Qué aspectos se tienen que cubrir para que una obra que parece súper compleja y muy desafiante desde la inversión, desde el volumen tecnológico, desde también el conseguir las licencias sociales o los proveedores para poder trabajar en territorios que no es tan sencillo, se lleve adelante pensándolo también en un proyecto de licuefacción que seguramente va a requerir inversiones por 4.000, 5.000 millones de dólares? No sé si hay proyectos de este tipo que se hayan realizado en la Argentina. Por ahí una planta nuclear te puede costar esa plata, pero la verdad que no son demasiado frecuentes en la Argentina hablar de proyectos de esa envergadura. Bueno, creo que lo que quería decir está en la cabeza de todos, ¿no? Es estabilidad y predecibilidad, lo mismo que se mencionó hace unos minutos atrás. Y adicionalmente infraestructura, digamos,
general, digamos, ¿no? Yo creo que esas son las variables que tienen que acompañar a la infraestructura en general, digamos, no solamente de la que hay que construir como para la inversión propiamente dicha, sino la que va anexa, la que tiene que acompañar a la inversión, digamos, ¿no? Me parece que esas son las 3 variables importantes para proyectos de grandes magnitudes como las que vos mencionás, ¿no? Mariano, te saco un poco de lo que es si se quiere, la agenda de crecimiento, de exportación, que es lo que necesita el país, ingreso de divisas, o sea, todos sabemos las externalidades positivas que podría generar un proyecto, no solo de licuefacción, sino también un proyecto de ampliación de la capacidad de transporte. Si realmente la fase 1 y la fase 2 del proyecto que diseñó el gobierno se concretara, estamos hablando de inversiones por $3.000 millones, o sea, toda la cadena de valor, metalmecánica, metalúrgica, de servicios en general que genera eso, puede ser muy interesante y muy necesario para este momento, además del país. Ahora, cuando pensábamos el Gas Day, pensamos, bueno, ¿cuál es la propuesta editorial o de contenidos? De hecho, el título lo refleja, es cómo atravesar el invierno sin perder de vista los objetivos de mediano y largo plazo. Uno podría decir el invierno, pusimos invierno porque, bueno, el invierno es el momento más desafiante para el sistema, se consume mucho gas. Ahora en el panel siguiente vamos a hablar un poco de los desafíos en materia de transporte, de distribución, que son muchos, pero también lo pensábamos en términos de, bueno, el invierno en términos también económicos, es una crisis complicada la que tiene la Argentina por delante en este momento. Y el desafío es no perder de vista todo lo que se podría hacer si se alinearan un poco los planetas o existiera un acuerdo político que permita proyectar este tipo de proyectos. Ahora, ¿cómo saldás vos como líder de Wintershall, que es uno de los jugadores que tiene más de 40 años de presencia en el negocio de gas en Argentina, es decir, vieron muchas crisis de distinta índole en el país? ¿Cómo saldás este momento? Que por un lado tiene una zanahoria súper interesante en términos de recursos, de reservas, de productividad de los pozos que son muy, muy, muy buenas, o proyectos offshore como el que tienen ustedes en carpeta, pero por otro lado tiene también un riesgo complejo porque el escenario económico no está estable y político tampoco. ¿Cómo saldás ese trade-off? Bueno, es un balance prácticamente diario, ¿no? De ir no siendo lo suficientemente pecando de optimista, pero tampoco pecando de pesimista, de mantener un negocio sustentable. Básicamente, los riesgos existen, lo que hay que buscar son las maneras de cómo mitigarlos. En ese sentido, nuevamente, el Plan Gas, al haber ido transitando y cumpliéndose la regulación, da una señal fuerte en cuanto a los términos de cobranza, ir respetándose los contratos, aún en situaciones con el sistema tensionado, no aparecieron soluciones que se buscaron en otro momento, como redireccionamientos o interferencias en los contratos. Eso, la verdad que es una buena señal. Y por el otro lado, el resto del mundo también se complejizó y las soluciones no siempre ortodoxas están funcionando en otros lados también. Entonces, de alguna manera es ir buscando ese equilibrio en las distintas realidades, ¿no? Santiago, hay un tema que por ahí daría para hacer un seminario en sí mismo, o por lo menos un panel, que es el área de midstream, porque muchos hablamos o se habla en los medios de la necesidad de ampliar la capacidad de transporte troncal de gas, el famoso, ya a esta altura, gasoducto Néstor Kirchner, Tratayén-Salliqueló, pero se habla, me parece, bastante menos de todas las posibilidades que hay en el midstream en cuanto a la evacuación, el tratamiento, todo lo que en un desarrollo, no digo masivo, pero un desarrollo de mayor calidad de vaca muerta va a requerir. ¿Qué visión tenés como para aquel que le interesa tener un panorama, decir, bueno, qué oportunidades hay en el midstream hoy en Cuenca Neuquina, que es donde están ustedes, y si querés extenderlo también al resto del país, ¿qué ejes destacarías en ese plano? Y bueno, en nuestro caso, es importante, vamos, vos lo dijiste, digamos,
Y cuando hablamos tanto de aumentar la capacidad, digamos, de gas en el gasoducto, o también cuando hablamos de exportar o aumentar las exportaciones, siempre estamos hablando, siempre se habla de la infraestructura, como decir, del gasoducto, pero no se habla de todas las inversiones que están atrás del aumento de la producción. Que es tanto la inversión en perforación y completación de pozos como la inversión en midstream, que es una inversión importante también para todos los productores. En el caso de Pampa, siempre tratamos de trabajar con antelación, y de hecho lo estamos haciendo actualmente. Nosotros actualmente estamos invirtiendo en una planta de tratamiento de gas de casi 5 millones de metros cúbicos día en el Mangrullo. Esto nos va a permitir tener esa capacidad de evacuación, de tratamiento y evacuación. Eso viene de la mano de la ampliación que se hizo en su momento del gasoducto también del Mangrullo. Y adicionalmente, bueno, estamos trabajando en Sierra Chata también para tener listas todas las plantas para aumentar la capacidad de ser necesario para, y de nuevo, viendo con la visión de que el gobierno va a sacar un nuevo plan gas, ¿no? Es un poco lo que estamos viendo, es tratar de adelantarnos o adelantar inversiones para poder llegar a tiempo cuando sea necesario el gas para el país. Bien. Para ir cerrando, Adrián, te dejo la última a vos, que me parece interesante. Primero, pedirte una precisión. Cuando ustedes hablan de duplicar la capacidad o la producción de la calera y ya están lanzados en esa dirección, ¿de qué inversión requiere todo lo que es facilities, plantas de tratamiento? Me imagino que están trabajando fuerte. No sé si, entiendo, ya hay licitado buena parte de estas obras, algunas están adjudicadas o no, había una obra grande de planta de tratamiento. Primero preguntarte de qué inversión estamos hablando, para que aquel que por ahí no lo tenga tan claro ponga en valor un poco lo que es el desarrollo de la calera. Y segundo, dejarte el cierre en, si tuvieses que priorizar de acá a los próximos 12, 18 meses, ¿qué aspectos de la gestión del sector de gas crees que hay que tener en cuenta y hay que poner el foco ahí? Sí, bueno, los niveles de inversión, digamos, son siempre del orden de centenares, digamos. O sea, estamos hablando de magnitudes muy importantes. Y en cuanto a los puntos claves para el desarrollo del gas, y no lo digo solo por la calera, digamos, sino por el área, como vos mencionaste, hay áreas como el caso de la calera y otras que tienen líquidos asociados. Entonces, acá tampoco hay que perder de vista, y atando a la pregunta que le hiciste a Santiago en relación al midstream, no hay que perder de vista las necesidades de evacuación de los líquidos que están asociados al gas. Digo, porque una cosa no puede salir de la tierra sin la otra. Necesariamente salen las dos al mismo tiempo. Entonces, es muy importante el foco que se va a dar en los muy corto plazo, yo diría en tres aspectos claves, que son el gasoducto NK y las ampliaciones de los sistemas de evacuación de líquidos, de crudos, fundamentalmente. Esto es Oldelval y Evitem. Allí también, digamos, hay una acción importante que la industria está esperando de parte del Estado, que tiene que ver con las prórrogas de las concesiones de ambas compañías y que van a viabilizar el desarrollo de la cuenca gasífera. De vuelta, lo menciono, porque buena parte del desarrollo está atado, digamos, a la necesidad de sacar los líquidos, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que en la agenda tienen que estar estos tres puntos fundamentalmente. De vuelta, repito, gasoducto NK y extensión de concesiones. ¿Por qué? Porque requieren inversiones muy importantes en el midstream de líquidos para poder evacuar, digamos, los líquidos asociados al gas, ¿no? Totalmente. De hecho, esta semana se realizó una audiencia en Neuquén justamente para discutir el futuro de Oldelval, Oltanqui y Evitem. Es súper necesario ampliar la capacidad de transporte también de crudo. Hay algo que venimos marcando en EconoJournal, que es, paradójicamente, hoy la falta de capacidad de transporte, los cuellos de botella que existen en el sistema de transporte, tanto de gas natural como de petróleo, como también de energía eléctrica. Si uno quisiera mirar un poco lo que es energías renovables, están frenando desarrollos que se podrían llevar adelante, y la verdad que muy llamativo como país no podamos saldar esa cuestión que requiere
de inversión en cosas en infraestructura que hay que hacer. De mi parte, agradecerles a los tres. Estamos justo sobre los 40 minutos que habíamos convenido de entrevista. Para los que están del otro lado, quédense, son 5 minutos y retomamos con la agenda del transporte, de la distribución y también del midstream, que es una agenda, como vienen escuchando ustedes en los 2 primeros paneles, súper relevante porque no se puede analizar una agenda de upstream, desarrollo de producción, de perforación de pozos y demás, sin tener en cuenta en este momento en la Argentina la necesidad de hacer cosas y generar cambios en el área de transporte y midstream. Así que de mi parte agradecerles y estamos al habla en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Gracias, Nicolás.